Segunda de Crónicas, capítulo 34 y versículo 14. Dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido con todo lo que se les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Estoy emocionado, aleluya. Rasgó sus vestidos. Quiero hoy predicarte, ya te voy a dar un contexto para lo que leímos hoy, pero quiero hoy predicarte bajo el tema: el libro olvidado. El libro olvidado. ¿Por qué no colocas tus Biblias abajo? Levantas tus manos a Dios. Dile: Señor Jesús, háblame. Señor Jesús, hoy he venido, Señor, con un deseo fuerte de escuchar tu palabra. Hoy he venido, Señor, no mirando a ver qué va a pasar, y sí, no he venido a ser parte del servicio. Dios, he venido a poder, Señor, recibir, a jalar algo del cielo para mi vida. Hoy he venido, Señor Jesús, para poder buscar y las profundidades que hay en tu palabra, Señor. Hoy no he venido como expectante, pero he venido con expectativa, Señor. Hoy no he venido como expectante a mirar qué pasa. Hoy he venido a producir que algo pase, mi Dios. Hoy quiero, Padre, que ocurra algo sobrenatural, Señor, y quiero jalarlo del cielo. Hoy quiero, Señor, que llegues a este lugar y hagas algo poderoso en el nombre de Jesús. Di conmigo: en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Se pueden colocar cómodos en la presencia del Señor. Aleluya. Gracias, mi hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el hermano Hugo? Amén. Qué bendición. Aleluya. Historia interesante del hermano Hugo. Es la primera persona que yo vi cuando vine a esta iglesia. Y estaba haciendo exactamente lo que estaba haciendo ahora, sirviendo. No ha cambiado el método de servirle a Dios. La primera persona que vi, lo primero que me dijo fue: bienvenido a tu iglesia. Bienvenido a tu iglesia. ¿Por qué no pasas y miras cómo está? Y cuando vinimos, todo esto era cemento. Y el resto es historia, amén. Y aquí Dios ha sido bueno. Hemos visto tantos milagros, tantos prodigios. El libro olvidado. Esta historia de pronto no es tan conocida o no es tan predicada, pero sí tiene un misterio muy hermoso, porque la historia que estamos viendo el día de hoy se relata sobre el rey Josías. Y el rey Josías es un rey que empezó su reinado a los 8 años. Con eso nada más te dice: no está preparado, es demasiado niño, debería estar jugando, debería estar haciendo otras cosas, debería estar de pronto pensando en qué carrito de madera de pronto hace para poder competir contra sus otros carritos de madera. Lo digo de madera porque además que no había Hot Wheels en ese momento. Entonces
de pronto su mentalidad de ser niño no fue la que resultó ser su vida, porque es un rey a los 8 años, amén. También vemos como Jeremías fue llamado también a ser profeta desde demasiado joven, también en esa misma edad, pero vemos de que él no es un profeta, él es un rey. Y como rey tiene que tomar decisiones. Y tú como pueblo tienes que esperar lo que el niño de 8 años como rey tome decisiones que estén a el mejor resultado para toda tu vida. Imagínate tú siendo de 80 años esperando la decisión de un niño de 8 años. Imagínate tú ahí esperando a ver si tu familia va a poder progresar, para poder expandir y para poder mejorar. Imagínate que Estados Unidos esté esperando la decisión de un niño de 8 años para mirar para dónde va la economía. Tú dirías, estamos perdidos. Si ahora piensas que estamos perdidos porque no sabemos quién va a ganar las elecciones, imagínate en ese tiempo cuando un niño de 8 años tenía que, si decía la palabra incorrecta, todo el pueblo perecía. Si decía, no, dejemos de hacer eso y eso es algo importante, entonces todo el pueblo perecía. De tal manera que el niño de 8 años en él tenía un alto grado de responsabilidad, y el pueblo debería de tener un alto grado de confianza. Pero tú dices, bueno, parece la vida perfecta, ¿verdad? Desde muy niño ya sirviéndole al Señor, y ya poder estar como rey sobre todo este pueblo, y estando en Jerusalén y siendo rey de Judá, y siendo este rey, digo de Judá porque no era rey de Israel, porque el Israel se había partido en pedazos, como vimos la semana pasada. Donde Salomón, debido a su inclinación por otras por mujeres, entonces lo desviaron hasta el punto donde quebró todo el reino. Y aunque pareciera de que tuviera todas las oportunidades habidas y por haber, porque naciste y ya eres rey a los 8 años, lo que no se habla sobre Josías es el dolor de Josías, porque él como rey a los 8 años ya le había tocado que pasar por la muerte de su padre, el asesinato de su padre Amón. Y Amón no era recto delante del Señor, y aún así intentó ser rey, pero me imagino Josías mirando a su alrededor diciendo, ahora yo tengo que ser rey porque mi padre se ha muerto, y no tengo toda la sabiduría, todo el entendimiento, y aún estoy llorando el asesinato de mi padre, porque no murió por una enfermedad, sino que entre el mismo reino lo asesinaron. Y a ese mismo reino que lo asesinaron, él mismo tiene que ser rey sobre ese mismo reino. Él ni siquiera ha parado de llorar por su padre cuando le dicen ser rey. Él ni siquiera ha podido saber cómo procesarlo como un niño de 8 años. Imagínate tú como un niño de 8 años procesando el asesinato de tu padre, y a la misma vez tener que estar pensando que ahora tú tienes que colocarte esa misma corona que lideró a la muerte de tu propio padre, colocarte la misma corona y mirar a ver qué pasa. Alguien diga, no es fácil. Para nada es fácil. Nadie quisiera ser Josías. Si lo miras desde afuera, dirías, desde los 8 años rey, wow. Pero si lo miras desde adentro, dirías, qué caos ser Josías.
porque estás procesando el dolor, pero también estás llamado a ser rey. Estás procesando cómo puedes pasar por todo este dolor de que mi padre fue asesinado, de que todo esto está pasando, y cómo proceso el hecho que soy llamado. Y hay una tensión divina entre el dolor y el llamamiento. Hay una tensión divina entre saber procesar el trauma, el dolor y el sufrimiento, y el ser llamado hijo de Dios. Todo el mundo piensa que cuando eres hijo de Dios vas a tener la vida perfecta, pero eso no es cierto, porque la Biblia me dice que en el mundo tendréis aflicción, de tal manera que la aflicción siempre va a haber, pero el estar afligido y el pasar por situaciones no te quita el hecho que seas llamado hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El hecho que hayas pasado por lo que pasaste, el hecho que te hayan traicionado como te traicionaron, no significa que no sigas siendo llamado hijo de Dios. Y aunque el trauma fue muy fuerte, aunque todavía estás llorando por lo que pasó, nada te quita que te espera un reinado en tu vida. Sigue siendo llamado rey, sigue siendo realeza, aunque te hayan abofeteado, escupido en la cara, te han dicho que tú no vales para nada. ¿Cuántos de aquí le han dicho a su cara: tú no vales para nada, tú vales poquita cosa, tú vales poquita cosa? Y te estaban pateando y diciendo: tú vales poquita cosa. Te estaban abofeteando y te están diciendo: vales poquita cosa. Y Dios está diciendo: pero yo tengo para ti algo tan glorioso. Tengo una corona esperada para ti. Tengo una corona que te está esperando. Sé que te toca procesar el dolor, sé que te toca procesar todo lo que te está pasando, pero nunca se te olvide que vas a ser rey. Josías, estás pasando por una situación tan difícil que ni siquiera sabes cómo. No sabes si estás contento de ser rey o estás todavía triste por tu padre, porque estás usando la misma corona que utilizó tu padre, que acabaron de asesinar, y te la estás colocando sobre tu cabeza. Mira, le voy a decir algo a alguien en nombre de Jesús y voy a entrar rápidamente. Ese momento difícil que has vivido, Dios está preparando una corona para ti, para ese momento difícil. Después de que lo hayas superado, después de que te hayas visto justo delante del Señor, porque aún así seguiste adorando a Dios, aún así seguiste alegre con el Señor, aún así seguiste viniendo a la iglesia, aún así seguiste siendo fiel. A pesar de lo que te pasó, te digo que hay una corona esperando por ti, una corona incorruptible que nadie te la podrá quitar. O sea, esa corona que simbolizaba el dolor y la muerte, esa misma corona Dios te la coloca sobre tu cabeza y te le dice: ahí está tu recompensa por todo lo que pasaste. Lo que pasaste no fue en vano. Lo que pasaste Dios lo va a usar para tu bien. Lo que pasaste Dios lo va a cambiar para tu victoria. Alguien quiere a veces desechar el proceso, pero Dios dice: esos son los elementos que voy a usar para construir esa corona que te tengo esperada en el cielo. Mientras que tú estás intentando desechar los componentes de tu vida, porque si tú quisieras colocar tu vida completa, dirías: quitemos esto, quitemos esto, quitemos eso, quitemos a esa persona de mi vida. ¿Cómo sería mi vida si esa persona nunca hubiese llegado a mi vida? Voy a quitarla mejor, voy a quitar esto mejor, voy a quitar este dolor. Si tú tuvieras la elección de plasmar tu vida entera y con tu dedo sacar cosas de tu vida, estuvieras media hora mirando, eso está como maluco, lo voy a sacar, lo voy a sacar, lo voy a remover. Eso, qué pereza que cuando piensen de mí vean eso. O sea, que yo lo voy a sacar, todo por proteger nuestra propia imagen. Y Dios está diciendo: lo que tú estás sacando como desecho te ha formado en la persona que eres hoy.
O sea que si remueves esas cosas, quitas elementos de tu vida que Dios está usando para construir esa corona incorruptible que te dará en el cielo. Yo lo que te estoy tratando de decir el día de hoy es que Dios te ha llamado a poder ser sacerdote. Dios te ha llamado para poder ser grande delante de Él. Dios tiene una corona preparada para ti, pero solamente es accesible por medio de tu dolor. Josías, sé que no quisieras pasar por la muerte de tu padre, pero sin la muerte de tu padre tú no te vuelves rey. Si tu padre no se muere, tú no eres rey a los 8 años. Algunas personas no estuvieran aquí en Estados Unidos si no hubieran pasado por un momento de dolor. Por un momento dicen, no, ya no aguanto más, me voy, no hago esto, no más. Algunas personas no tuvieran casas en este momento si no hubieran pasado por una temporada de dolor. Algunas personas no estuvieran como estuvieran el día de hoy, que estás ahora gozoso y alegre, si no hubieras aprendido a poder soportar el dolor que pasaste. O sea que todo lo que ha sucedido te ha liderado a ser la persona que eres hoy. O sea, remueve el trauma de la muerte de tu padre, remueves el hecho que eres rey. Ocho años y rey. Pero no es lo único asombroso de Josías, porque la Biblia nos habla de que su abuelo Manasés, su papá Amón, no caminaban con Dios. Eran reyes, pero no caminaban con Dios. O sea que no tenía todo el ejemplo perfecto de cómo vivir una vida agradable a Dios. No tenía, a los 8 años, no tenía suficiente visión a lo que es caminar con Dios para poder así modelar su vida. Mas sin embargo, la Biblia me dice en 2 de Crónicas 34, el versículo 2, dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Dijimos la semana pasada que cuando quieras hablar de alguien que camina incorrectamente o que no camina según el camino de Dios, se dice que caminó en el camino de Jeroboam. Y lo vimos la semana pasada. Pero cuando vemos que alguien va en los caminos de Dios, dice que caminó en el camino de David. Porque David comprendía algo, de que no soy perfecto, pero si mantengo mi relación con Dios, siempre voy a tener una oportunidad de regresar a Él. Porque Dios no está mirando que seas perfecto, y esa es la connotación y por la cual muchas personas no vienen a la iglesia. Muchas personas dicen, no, cuando yo esté perfecto voy a ir a la iglesia. Es como tú decir, cuando yo esté sano voy a ir al médico. Eso es incoherente. ¿Para qué vas a ir al médico si estás sano? De la misma manera, tú vas al médico porque estás enfermo. Eso es lógico, lógica humana. De la misma manera, la iglesia es para personas imperfectas que están buscando al Dios perfecto. Así que, así has venido hoy por la primera vez o has venido por la 200ª vez, mira a tu alrededor y vas a ver un poco de personas imperfectas. Yo, como tu pastor, soy imperfecto. Todos los días tengo que arrepentirme, porque nadie se gradúa del arrepentimiento. Todos tenemos que ponernos en esa cruz y decirle: Dios, perdónanos. Tenemos que morir y también volver a vivir. Todos tenemos que pasar por el proceso del arrepentimiento, el bautismo
y recibir su Espíritu Santo. Todos tenemos que pasar por ahí. Pero Josías no tenía el ejemplo perfecto para caminar con Dios, más aún así la Biblia me dice que es recto delante de Dios. Y quiero ministrar a alguien el día de hoy porque cuando tú ves para atrás y miras a tu padre y miras a tu madre, a tu abuela, a tu abuelo, tú dices, pero es que mira todo lo que ellos han hecho, mira de pronto la vida que ellos han vivido. Yo cómo voy a hacer algo diferente si esa es la tradición familiar. Todos tus abuelos son separados, tus padres son separados, de tal manera que yo tengo que ser también separado. No. Si tu papá fue alcohólico, entonces ese es tu único destino. No. Si tu padre hizo eso, tu madre hizo aquello, ese no es tu destino. Tú tienes la habilidad de reescribir tu propia historia. Le vengo a hablar a alguien el día de hoy que tú no estás definido por los errores de tu mamá y de tu papá. Tú no estás definido por tu abuela y por tu abuelo y por tu bisabuelo. Que porque eso le pasó a ellos no significa que ese es tu destino. Hoy voy a romper sobre unas cadenas generacionales que tú has dicho, bueno, como papá fue así, así que yo voy a ser así. No, como Dios es así, así voy a ser yo. Porque tú no estás definido por tu padre terrenal, tú estás definido por tu Padre celestial. Y ese es el único que determinará tus caminos. Solamente porque tu padre hizo eso no significa que vas a caer en lo mismo. Le voy a hablar a alguien el día de hoy. Josías no tenía el mejor ejemplo. Su abuelo no hacía lo bueno, su padre no hacía lo bueno y por eso lo mataron. Pero tú no estás destinado a lo mismo. Tú tienes la elección de ser diferente. Tú tienes la elección de reescribir tu propia historia. Porque papá hizo esto no significa que tú vas a hacer lo mismo. Y muchas personas no se acercan a Dios porque dicen Él es el Padre eterno, pero cuando piensas de lo que te hizo tu propio padre humano, y piensas, no, pero es que Él me va a hacer lo mismo, Él me va a hacer lo mismo. Y no, Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que quiere que tú estés bien. Dios es un Dios que tiene tu vida en sus manos. Y Dios está esperando que alguien decida caminar con Él. Está en tus manos. Josías, tú puedes tomar la decisión de caminar con Dios o no caminar con Dios. Tienes la decisión de seguir el ejemplo de tu padre y de tu abuelo. Tienes la decisión de seguir sus propios caminos. Pero tú estás decidiendo caminar recto delante de Dios. Hay algo curioso de esta historia y es porque Josías es un sentimiento interno que él tiene de seguir a Dios. Y él empieza a ver los altares que construyó su abuelo, los altares que construyó su padre, a los otros dioses, a los dioses de Baal y a los otros dioses, al dios del sol, de la luna, y todos estos lugares de sacrificio, todos los holocaustos a donde quemaban personas para poder de que fuese un sacrificio, porque los sacrificios para esos dioses era sacrificando a personas para poder de que fuese aceptable esos sacrificios. Y Josías lo primero que hizo fue empezar a derrumbar ciertos altares que él conocía. Decía, eso no está bien, eso no está bien, creo yo que no está bien, creo yo que no está bien. Y empezaba a decir, creo que esto no está bien. O sea que él empezó a derrumbar todo esto. Y cuando empezó a mirar la casa de Dios, vio que la casa de Dios necesitaba ser reconstruida, que no estaba en las mejores condiciones. La casa de Dios no estaba en las mejores condiciones, así que él dijo, mira, voy a
Voy a reconstruir el templo con el dinero que hay en el templo. De todos los lugares a donde haya un lugar de adoración, voy a reunir todo ese dinero, voy a colocarlo y voy a llevarlo a la casa de Dios. Y cuando lo llevo a la casa de Dios, lo que haya ahí va a ser lo suficiente para poder reconstruir el templo. Y dice la Biblia que cuando ellos empezaron a sacar todas las monedas, empezaron a sacar todo ese dinero que había en esas bolsas donde estaba todo ese dinero, donde estaba el dinero suficiente para poder reconstruir el templo. Al fondo de todo ese dinero había un libro. Empezaron a sacar y a sacar cosas, y a sacar y a sacar, a sacar cosas preciadas, a sacar dinero, elementos preciados para la reconstrucción, para una buena intención, para algo positivo. Pero debajo de todo ese dinero había un libro. Y ese libro era la ley de Moisés. Y lo llaman como libro porque no conocían su significado. Las personas no conocían el significado de ese libro. ¿Por qué estaba ahí? Tanto que el mismo sacerdote dice que él halló el libro de la ley de Jehová por medio de Moisés. O sea que ni siquiera el sacerdote tenía el libro a la mano. Ni siquiera el sacerdote tenía el libro a la mano a disposición para poder leerlo y para poder dirigir a ese lugar santísimo. Solamente la casa de Dios se volvió en un lugar de sacrificios y holocaustos y no en lugar a donde escuchabas la voz de Dios. La casa de Dios se volvió en saber muy bien el servicio, en saber muy bien cómo se hace. Se hacían 3 canciones, anuncios, predicación y todo. Así seguían haciendo lo mismo, pero se los olvidó el libro. En el día a día, en el vivir para Dios, en el querer hacer lo bueno, en el día a día estaban haciendo las cosas adecuadas, pero el único problema es que se les olvidó el libro. En el día a día, en el de siempre, pero se les olvidó que todo está basado en este libro. Que nunca en nuestra vida nos acostumbremos tanto de que se nos olvida este libro, porque sin esta ley no hay nada. Sin este libro no hay nada. Sin la palabra de Dios no hay nada. Te voy a decir cuál es la manera que tú puedas vivir para Dios y te mantienes en Dios. Medita en este libro de día y de noche. Una cosa que te va a ayudar a saber qué es bueno y qué es malo. No tienes que mirar en tu corazón, en tu mente. Mira el libro. Te voy a decir algo curioso. Vemos en Deuteronomios capítulo 17. Te lo voy a mostrar. Eso es increíble. Dios es un Dios tan bello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Deuteronomio 17 y versículo 15. Esto es cuando Dios les dice que va a llegar un momento donde Dios va a colocar un rey sobre Israel. Dice la Biblia que ellos van a intentar colocar un rey, pero es importante y vital que Dios sea el que coloque al rey. Y después vemos muchos años adelante donde ellos dijeron: Saúl, tú vas a ser rey, y ellos mismos ponen a su propio rey, cuando la primera instrucción es: no lo pongan ustedes, yo lo pongo. Pero dice
Deuteronomio 17, capítulo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, o sea, que no sea parte del pueblo de Israel. Versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí, mira esto, muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y lo primero que hace Salomón es aumentar para sí mujeres, y eso hace lo que desvía su corazón para no adorar a Dios. Después dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, mira esto, en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La ordenanza era, cuando yo coloque a un rey, lo primero que tiene que hacer es haga una copia de este libro, y va a estar con él en todo momento, para que lo lea, y para poder que lo lea todos los días, y para que no se mueva ni a derecha ni a izquierda. El problema de todos los reyes después de esto es que se les olvidó que para ser rey tenían que hacer una copia de este libro. Se les olvidó que para ser un rey efectivo necesitaban no olvidarse de este libro. La Biblia dice en Deuteronomios que no solamente el rey tiene que tener una copia del libro, sino que cada ciertos meses, cada ciertos 7 años tenía que reunir, cada 7 años reunir a todo el pueblo y leer toda la ley, para que no se les olvide de este libro. La Biblia reporta solamente 2 veces que el pueblo de Israel hace esto. Lo hace en Josué capítulo 8 y en Segunda de Crónicas, donde reúne a todo el pueblo para hablarle sobre la ley. Por eso el rey, por eso ese reino se desviaba todo el tiempo para derecha y para izquierda. Por eso un día estaban bien, otro día querían seguir a otro Dios. Por eso un día querían con Dios, otro día no querían con Dios. Por eso cada rey que se subía decía casi todos los capítulos, si lees Segunda de Crónicas y Primera de Crónicas, decía e hizo lo malo delante de Dios. Fue rey e hizo lo malo delante de Dios. Fue rey e hizo lo malo delante de Dios. Porque para poder ser efectivo en el llamado que Dios te dio en tu vida, necesitas una copia de este libro. No solamente este libro, pero leerlo y vivirlo. Porque la única forma que vas a ser efectivo en el llamamiento de Dios en tu vida, la única forma que vas a poder ser un cristiano de hoy, mañana y hasta que Dios venga, es de que tengas una copia de este libro y la medites de día y de noche. Tú sabes que hizo a David tan grande, fue el hecho, el que meditaba de día y de noche en esta palabra, que sabía muy bien que desde que tuviera la ley podía siempre corregir sus pasos. Pero lo que pasaba con cada rey es que empezaban a torcerse, pero nunca tenía esta Biblia, este libro precioso, para poder enderezarlo otra vez. Donde cada uno de esos reyes, cuando empezaran a torcerse, leyera esa ley, diría: no, por ahí no es, no, por ahí no es, porque el temor a Jehová se perdió. El temor a Jehová se perdió. Josías estaba caminando con Dios.
pero no conocía de la existencia de este libro. Porque me habla de que puedes conocer a Dios, pero nunca leer su palabra. Puedes conocer a Dios y Dios te puede sacar de muchas cosas. Vimos a Josías salir de todo su trauma, de todas las cosas que pasó. Pero este libro había sido olvidado. Este libro había sido puesto por allá. Había puesto a un lado y ya nadie se acordaba de este libro. Porque dice la Biblia que hallaron el libro. O sea que el libro estaba olvidado, el libro estaba perdido y encontraron el libro. Después de sacar todo el dinero, después de sacar todo el tesoro, donde está tu tesoro está tu corazón. Después de sacar todas las cosas del día a día, después de remover tantas cosas, cuando ya no quedaba más. ¿Qué más queda en la bolsa? No queda más, pero sí queda un libro. Saca ese libro. Y cuando sacaron el libro, dijeron: mira, este libro está toda la ley. El tesoro más grande que tú puedas tener es la palabra de Dios. No hay otro tesoro que puedas acumular que tenga tanto valor, porque esto es vida y vida en abundancia. Tú te preguntas: ¿por qué será que yo camino 5 pasos y como que me estoy devolviendo? Porque este libro es lámpara a tus pies y palabra y lumbrera a mi camino. Si sabes cómo vivir una vida efectiva, lee esta Biblia. Cuando remueves cosas, te das cuenta que lo último que queda es su palabra. Y a veces Dios permitirá que se remuevan cosas de tu vida para que te encuentres otra vez con Dios. Para que te encuentres, para que vayas a lo básico, a lo que debe ser primordial. A veces toca regresar a los principios. Toca regresar a los principios de su presencia, su palabra y pureza. Cuando empiezas a sacar cosas de tu vida, cuando Dios empieza a sacar cosas y cosas y cosas, y allá lo último encuentras una Biblia. Y Dios dice: esto es lo que debía haber estado encimita. Esta Biblia no debe ser hallada porque siempre está disponible. La Biblia no debe ser descuidada y olvidada porque siempre debe estar disponible. Y tú dices: pero ¿para qué la Biblia? Porque toda esta Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia fue inspirada por Dios. Esta Biblia es lo que va a poder dirigir tu vida, es lo que va a poder mantener tu vida, es lo que va a poder guiar tu vida. La única forma que vas a sobrevivir es con esta Biblia. Dice: pues es que está siendo exagerado. No. En los últimos tiempos, cuando se van a levantar falsos profetas, ¿qué es lo que te va a hacer a ti determinar la diferencia entre un falso profeta y la palabra de Dios? Esta Biblia. Lo único. Porque vas a necesitar una guía para poder reconocer que eso es falso y esto es verdadero. En los últimos tiempos vas a tener que estar en la atención de qué es verdadero y qué es falso. Te la voy a poner más profundo. Te va a tocar tomar la decisión de qué es pecado y qué no es pecado. Y no va a poder ser determinado por tu mente, sino por la Biblia. Porque en esta vida te van a poner a decir: no, es que eso no es pecado, eso es siendo inclusivo. Eso es ser inclusivo. Significa incluir algo mundano dentro de algo celestial. Y te quiero decir algo: Dios ama a todo el mundo, mas Él no es inclusivo con el pecado. Te lo voy a explicar otra vez. Dios ama al pecador, mas no ama el pecado que hay dentro del pecador. Por eso te llama al arrepentimiento.
Si Dios amara el pecado que hay en el pecador, no diría arrepiéntete, porque no hay nada malo contigo. Pero Dios te ama y vienes tal y como tú eres. No importa si anoche estabas parrandeando por allá diciendo aquí voy yo, aquí voy yo. 5 botellitas más. No importa si anoche estabas acostándote con quien sabe y viniste hoy con manos levantadas. Dios dice, te amo, pero no amo tu pecado. Así que arrepiéntete. ¿Cómo vas a poder diferenciar entre el pecado y lo que no es pecado? Porque ahora, dice la Biblia, a lo que llaman bueno es malo y lo malo es bueno. Amén. Le dicen eso, que mira, va a haber momentos donde pareciera pecado orar. Ante el mundo que vivimos parece pecado tener una relación con Dios. Tú no has visto que has hablado con unas personas y te dicen que hicieron cosas horribles. Mira, anoche yo salí con esta, me acosté con esa persona, después fuimos y le fui infiel a esta persona, hice aquello, tomé esto, fumé aquello, hice todo esto, y lo dicen de una manera como tan chévere. Y después tú le dices, ve, mira, y yo leí la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, parece más pecado el tener una relación con Dios, leer la Biblia, orar, que el pecado que ellos están presentando como si fuera lo más chévere del mundo. ¿Eso está ayudando a alguien hoy? Amén. Amén, estamos predicando. Es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y si tienes para debatir, abramos la Biblia. Y si quiere leemos todo lo que es pecado. Fornicación, adulterio, embriaguez, todos son pecados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso es pecado. Pero la única manera de saber que eso es pecado es leyendo la Biblia. De tal manera que todos estos reyes, decía la Biblia, hicieron lo malo delante de Dios, porque nunca encontraron este libro. Josías nunca hubiese hallado este libro si no se hubiera interesado en la reconstrucción del templo. Nunca hubiese encontrado este libro tan hermoso si no hubiese sido intencional sobre acercarse a Dios. Y te digo que cada vez que te acercas a Dios vas a encontrar algo más grande en esta Biblia que te va a ayudar a navegar cada situación de tu vida. ¿Alguna vez tú has sentido que como no tienes la respuesta, como que no sabes cómo navegar esa situación? Solamente abre esta Biblia y vas a saber exactamente cómo navegar esa situación. Primero lo navegas con amor. Cada situación de tu vida la tienes que manejar bajo los parámetros del amor. Para resolver una situación no tienes que destruir puentes de amor. Una cosa es perdonar y otra cosa es la reconciliación. Para reconciliarse necesitan dos, pero para perdonar puede haber una sola persona. Y todas las cosas que te toque navegar debe hacer para construir y para liderarlos al amor de Dios. Josías, y ya quiero terminar con esto porque también tengo hambre. Josías rasgó sus vestidos porque cuando leyó el libro, cuando escuchó lo que había en este hermoso libro,
él se sentía indigno. Decía que caminaba con Dios, pero cuando leyó el libro se dio cuenta que habían cosas que él ni siquiera sabía que tenía que mejorar. La Biblia dice que él derrumbó altares, pero la Biblia dice que derrumbó más altares después de haber leído el libro. Significa que hay cosas que tú crees que no están mal, que solamente leyendo el libro te vas a dar cuenta. Hay cosas que tú crees que está bien, con eso Dios puede vivir conmigo. Pero hay cosas que solamente leyendo su palabra te vas a dar cuenta de que deben ser removidas. Y algo tan hermoso, porque si leemos el texto otra vez, hay algo muy hermoso, porque él consulta a Jehová sobre este libro. Y cuando él consulta a Jehová, Dios le dice: porque tu corazón se ha conmovido y te humillaste delante de Dios y rasgaste tus vestidos, yo también te he oído, dice Jehová. Hay algo que pasa cuando leemos su palabra, y es de que Dios se siente como la prioridad en tu vida. Algo que pasa cuando te tomas el tiempo de escudriñar su palabra, que Dios dice: hay algo de intencionalidad en el acto de buscar de Él. Hay algo tan hermoso que dice la palabra de Dios. Te lo voy a mostrar en Segunda de Reyes 23, 25, y con esto quiero cerrar. Y puedes tocar el piano ahora, no puedas. Segunda de Reyes 23, 25 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Está hablando del mismo Josías, porque la Biblia relata la historia de Josías en Segunda de Reyes 23 y también en nuestro texto en Segunda de Crónicas 34. Nunca hubo un rey antes de él, incluyendo David. David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Nunca hubo un rey antes de él, ni nació otro igual a él, que se convirtiese de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Todo eso porque halló el libro. Todo eso porque volvió al principio del libro. Para poder navegar cada cosa en tu vida, para poder navegar el trauma que has vivido, tienes que regresar al libro, a la palabra de Dios. La palabra de Dios está para instruir, para redarguir. A veces es como una espada de doble filo que penetra y corta, y a veces es como una suave mano del Señor. Puede ser una espada, como puede ser una caricia, pero sigue siendo la palabra de Dios. ¿Y por qué quiero presentar esto hoy? Es porque has pasado por tantas cosas en tu vida. Josías, pasaste por tanto
Y ahora Dios te está coronando y te está poniendo y elevando después de haber pasado por tanto dolor. Pero cuando Dios te eleva, también requieres más responsabilidad. Cuando Dios te corona de favores y misericordias, no se te olvide el libro. Porque hubo tantos otros reyes antes de él y después de él, pero se les olvidó el libro. Y una cosa que dice que él no hubo otro rey antes de él ni después de él, porque él dijo: entiendo mi dolor, entiendo que no tengo mucho ejemplo por mis padres, pero yo voy a decidir de que voy a honrar el llamamiento, pero también voy a meterme en este libro. De nada te sirve que Dios te dé tantos favores y bendiciones y misericordias y que te bendiga de sobremanera si se te olvida este libro. De nada sirve que Dios te dé tantas casas, autos, bendiciones, todo lo que tú tengas, si se te olvida este libro. Este libro te va a ayudar a poder navegar lo alto de las bendiciones y también ese valle profundo. Esta Biblia te podrá ayudar a poder navegar momentos de resentimiento y traición. Esta Biblia te va a poder ayudar a navegar el momento de dolor y cosas fuertes que has pasado. Una cosa que sí, Dios tiene este libro preparado para ti, no para que sea algo que estés colocando ahí solamente que lo saques cada domingo, pero dice la palabra que meditaba de día y de noche. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener que saber cómo navegar tu vida, y no lo navego por los consejos humanos, no lo navego por nada, lo navego por esta Biblia. Si vas a saber cómo poder navegar cada situación de tu vida, regresa al libro, regresa a lo básico, regresa a su palabra, regresa a su palabra, regresa a su palabra. Te voy a pedir que te coloques sobre tus pies. Este libro ha transformado más vidas que cualquier otro libro en la historia. Jesús es el Verbo hecho carne. Su palabra es viva y eficaz. Porque todo en esta vida va a pasar menos su palabra. Y lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha prometido, va a pasar. Pero tienes que regresar a lo básico, a su palabra. Enamórate de su palabra. Ama su palabra. Déjate guiar por su palabra. Dice la Biblia que Jehová estuvo agradado con su actitud, pero el juicio tenía que venir sobre el pueblo de Judá. Pero que él iba a morir antes de que viniera todo el juicio. Antes de que venga todo el juicio sobre esta tierra, tú y yo vamos a ser arrebatados. Antes de que venga todo el juicio en la tierra, o morimos o somos arrebatados. Pero tú no vas a ver todo el juicio que va a venir sobre esta tierra. Pero esta Biblia te va a ayudar a navegar los próximos años antes de su venida, antes de que Él venga por su iglesia. Que este libro no sea olvidado, sino que este libro sea presente de día y de noche. Este libro no puede ser olvidado, debe ser rescatado y puesto en tus manos.
porque es el tesoro más grande que tú tienes. El tesoro más grande que tienes es su palabra. Y su palabra va a transformar tu corazón. Tu palabra, Señor, va a transformar cada vida en este lugar. Así que ahí te voy a pedir, ¿por qué no levantas tus manos a Dios? Y dile: Señor Jesús, necesito tu palabra en mi vida. Necesito, Señor Jesús, tu palabra en mi vida. Señor, yo no quiero que esta palabra se olvide, Padre. Quiero que esta palabra sea permanente en mi vida. Dios, perdóname si he abierto 50,000 libros menos tu palabra. Perdóname, Señor, si he mirado otras cosas y tu palabra ha estado ahí poniendo polvo, Señor. Si de pronto, Señor, se ven redes sociales, juegos por internet, 50,000 cosas, y tu palabra está ahí empolvándose y empolvándose y empolvándose, esperando a producir vida. Porque esta palabra puedes abrir en cualquier capítulo de la Biblia y puedes encontrar gracia, misericordia y nueva vida. En esta palabra encuentras todo lo que necesitamos. ¿Quieres saber cómo navegar dolor? Habla la Biblia. ¿Quieres saber cómo navegar las bendiciones de Dios? Abre la Biblia. ¿Quieres saber cómo navegar cuando no hay nada? Abre la Biblia. ¿Quieres saber cómo navegar cuando lo tienes todo? Abre la Biblia. ¿Quieres saber cómo navegar un momento de cosas fuertes? Un momento de rompimiento. Abre la Biblia. Si quieres saber cómo poder navegar tu matrimonio, abre la Biblia. Si quieres saber cómo encontrar a tu esposa o a tu esposo, abre la Biblia. Todo lo que necesitas está en esta Biblia. Necesitamos, Señor Jesús, tu palabra, tu presencia y pureza. Necesitamos tu palabra. Tu palabra, Señor. Tu palabra. Yo te voy a pedir que vengas acá al frente. Busca un lugar para orar. No hay cosa más importante que su palabra. No hay cosa más importante que su palabra. En su palabra encuentras todo lo que necesitas. En su palabra encuentras todo lo que tú necesitas. Todo en esta tierra va a pasar. Dile: Señor, perdóname si he puesto prioridad en otras cosas y tu palabra la pongo de último. Si pongo como prioridad, Señor, mi trabajo, como en la historia, Señor, sacaron todo el dinero y después encontraron la palabra, Señor, que no busque tu palabra cuando no queda nada, Padre, pero cuando aún todavía hay tanto, tu palabra siga siendo la prioridad. Tu palabra, Señor, la busque de día y de noche. Eres lo más importante en nuestra vida. Hoy como iglesia, Señor, lo decimos: eres lo más importante en nuestra vida. Tu palabra es lo más importante en nosotros. Es lo que redarguye el corazón, es lo que alienta el corazón, es lo que hace la diferencia. Ningún psicólogo puede hacer lo que tu palabra puede hacer. Ningún psiquiatra puede hacer lo que tu palabra puede hacer. Nadie en este mundo podrá hacer lo que tu palabra puede hacer, mi Dios. Que todas las otras palabras se las lleva el viento, pero tu palabra permanece para siempre. Esta palabra, Señor, permanece para siempre. Así levanta tus manos a Dios. Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús.
De pronto estás aquí navegando el dolor que también Josías estaba navegando. Te quiero decir que aún así hay una corona esperando por ti. De que el dolor que pasaste, Josías, pasaste por tanto dolor, pero aún así eres rey. Y te digo que tú vas a salir de esto coronado de favores y de misericordias. Después de todo lo que pasaste, aún así Dios te va a coronar. Dios te tiene una corona preparada, incorruptible, algo que nadie te va a poder quitar. No dejes, no tentes quitarte del proceso que Dios te tiene preparado para grandes cosas. Si de pronto estás como un Josías, tratando de poder navegar el dolor, tratando de poder descifrar su próximo momento, saber qué hacer ahora, Dios te está diciendo: solamente métete en mi palabra, métete en mi palabra y vas a encontrar cómo poder navegarlo todo. Deja que Dios te ayude a navegar todo lo que pasa en tu vida. A navegarlo todo. Dios te va a ayudar a poder navegarlo todo. En el nombre de Jesús. Así es, así es. Así es. Yo no sé en qué temporada estás en tu vida, pero no importa en qué temporada estás en tu vida, necesitas su palabra. Necesitas su palabra. Necesitas su palabra. Vamos, hoy Dios te está llenando más que nunca. Te está moldeando más que nunca. Te está poniendo en tus manos tantas cosas. La única forma que vas a poder sobrevivir es con su palabra. La única forma que vas a poder navegar todas las situaciones de tu vida es con su palabra. En tu nombre santo, Señor. En tu nombre, Jesús. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos todo el honor. Aleluya. Dios, te alabamos, Padre. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Nunca olvides este libro. Este libro lo tienes todo. En el nombre de Jesús. Vamos, ¿por qué no le das un aplauso al Señor ahí donde estás? Dios es bueno, amén. Dios tiene tantas cosas preparadas para todos nosotros. Dios está haciendo grandes cosas. Dios está haciendo grandes cosas.